hablando de diferentes temas. Voy con Penélope Canónico. Vamos a hablar con Fausto Espotorno. ¿Se calmó la economía, sí o no, después de la asunción de la CUNSA? Penny, te escuchamos, vamos. ¿Cómo estás, Esteban? Así es. Estamos en el estudio de Fausto y yo quiero preguntarle a ver si es posible lo que hoy dijo la CUNSA en conferencia, a ver si es posible mantener la estabilidad cambiaria. Sí, es posible. Como ser posible, es posible. Está dentro de las posibilidades. Lo que sucede de fondo, es que no está claro cuál es la situación económica para el futuro argentino, ¿no? Entonces, vos sabés que el dólar, las acciones, los bonos, cualquier activo financiero en realidad, o cualquier financiero no financiero, el valor de las compañías, aquel que quiere invertir y comprar una máquina para una heladería o para cualquier negocio, está pensando más bien cuál va a ser el futuro de la economía argentina a la hora, por ejemplo, si querés ponerte una heladería o un kiosco. ¿Qué futuro ves? ¿Qué mirás? Y hoy la verdad es que hay muchas dudas. Por eso es que dudas en el sentido de que no sabemos. Y por eso es que el dólar puede mantenerse estable, sí, pero también puede seguir siendo volátil. Digamos. No está del todo claro. A medida que se vayan sacando las dudas los mercados y la gente y cualquiera que opere en la economía, yo creo que más fácil va a ser estabilizar las cosas. Pero mientras siga habiendo cierta incertidumbre sobre el futuro de la Argentina, la verdad es que puede haber todavía posibilidad de volatilidad. Fausto, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Crees que el problema es económico básicamente o tiene una raigambre también de inestabilidad política? Las dos cosas. A ver. Hay un tema económico argentino de fondo, estructural, que sigue estando, y hay un tema también político coyuntural, que es este problema que generó las PASO, y un problema político mucho más profundo, de largo plazo, y es que la economía argentina no ha logrado ponerse de pie en ningún momento de la historia reciente, por así decirlo, ¿no? La economía hace 9 años que no crece. La inflación prácticamente una vez que empezó a aparecer en el 2005 no se ha detenido, ha estado siempre la tendencia a ser creciente y claramente hay un problema político, hay un problema de fondo estructural de por qué en Argentina la política no logra ordenar la economía, ¿no? Por lo menos ser lo suficientemente confiable como para tener una economía ordenada. Espotorno, ese es como de fondo. Y de corto plazo tenés este problema que generan las pasas, sí. Claro. Recién hablabas de la incertidumbre. Digo, ¿esta incertidumbre se va a terminar en octubre, en diciembre o cuándo se va a terminar? Digo, porque eso es lo que, le importa, ¿no?, a todos, ¿no? Qué buena pregunta, ¿eh? No sé, la verdad que no tengo el oráculo para saberlo. Pero a ver, está claro que necesitamos un programa económico de más largo aliento. Y hoy estamos en una situación, un limbo político, que es muy difícil que te lo dé. Porque tenés, por un lado, al gobierno que está en funciones institucionalmente, pero que hoy el mercado no es al que está mirando, ¿no? Porque si vos tenés un bono que vence en el 2023, o si sos una pyme que estaba pensando en comprar una máquina y que lo va a pagar con deuda en varias cuotas, o si sos una persona que estaba por comprar un auto y lo tiene que pagar varias cuotas, ¿qué plan o qué programa tenés hacia adelante como para saber dónde van a estar las cosas? A Macri no lo vas a estar mirando tanto porque lo más probable es que el futuro presidente sea Alberto Fernández. Sí, claro. Pero Alberto Fernández tampoco es presidente ni presidente electo, es un candidato y por lo tanto tampoco tiene instituciones. ¿Te parece prudente y es más, creo que a él lo sorprendió tanto como a nosotros y como a Macri. ¿Te parece prudente la posición que tomó Alberto en estos días o no? Habló del dólar a 60, después bajó a 58, se acomodó alrededor de 57 ahora. ¿Te parece prudente lo que ha dicho Alberto o no? En algunos aspectos sí, en algunos aspectos no. A ver, otra vez. El tema del dólar me pareció muy prudente, ahí estuvo muy prudente. Después con el tema de la deuda no estuvo tan prudente. Pero bueno, ya te digo, él lo hizo un candidato, entonces está en esa situación de que no tiene armado, creo yo, ya un equipo económico ni un programa económico, por lo menos no que lo sepamos nosotros, como para estar tomando definiciones tan sofisticadas y técnicas que hay que estar tomando en este momento, ¿no? Ahora, Fausto, ¿a cuánto tiene que estar el dólar?
A ver, si vos me preguntás, acá hay un montón de respuestas posibles. Para la persona común, para el ahorrista, si para cuál es el tipo de la cambio señora que va al almacén. La primera respuesta que te voy a dar es, no lo sé, ni lo podría saber, ¿no? A ver, porque no se pueden determinar los precios desde arriba con ningún análisis. Si se pudiera hacer eso, te imaginas que estaría invirtiendo en la bolsa y siendo millonario y en este momento disfrutando de mi vida en el Caribe. Pero no se puede saber. Lo que sí podemos hacer es algunos cálculos, como por ejemplo, cuál es el tipo de cambio que en teoría equilibra las cuentas externas, ¿no? Lo que llamamos el déficit de la cuenta corriente y la balanza de pagos. Ese tipo de cambio hoy está en alrededor de 56, 57 pesos, 55, está en ese rango, lo cual es parecido al que está hoy, ¿tá? Que es el mismo nivel que alcanzó la economía en septiembre del año pasado. Ahora bien, es un tipo de cambio neutral, porque si están equilibradas las cuentas externas significa que no están entrando ni saliendo dólares netos. Ahora, si la economía generase confianza, realmente tuviera un programa económico que generase confianza, que además la ejecución de ese programa económico también genere confianza, y por lo tanto las empresas esperan ganar más plata, los empleados esperen cobrar más, etcétera, entonces probablemente el tipo de cambio estaría por debajo de estos niveles. Ahora, si la economía generase desconfianza, si los empresarios desinvirtieran porque no ven futuro, si los empleados tampoco viesen futuro en sus ingresos, entonces probablemente habría desconfianza y el tipo de cambio sería más alto que este nivel, ¿no? Hoy estamos como en una zona neutral. Sí, a ver, Ernesto. En cuanto a la confianza. No, te iba a preguntar, Fausto, que hay un hecho que se podría explicar, o vos lo podés explicar. ¿Por qué si hay emisión cero sigue habiendo inflación? ¿Por qué si supuestamente no emitimos más pesos sigue habiendo la inflación que hay? Bueno, esa es una buena pregunta y la respuesta es bastante pesimista, te voy a decir. Si hay emisión cero y tenés inflación, es porque la demanda de pesos está cayendo. O sea, hay un exceso de pesos en la economía, no porque el Banco Central esté emitiendo, sino porque la gente no quiere saber nada con los pesos. Y eso es muy preocupante. Probablemente es una de las variables más preocupantes que muestra la economía argentina hoy. Porque una demanda de dinero cayendo implica que los argentinos ya no quieren saber más nada con los pesos. Y por lo tanto, tu fundamento o tu activo fundamental dentro de la economía no tiene mucho valor, ¿no? Ahora, eso hace que la gente se dolarice mucho más. Dolarizar significa comprar dólares, por ejemplo, y que tampoco ahorren pesos ni tenga pesos en su cartera, o sea, en el bolsillo, en la caja de ahorro, ni nada, ¿no? Y eso es una cuestión muy preocupante porque ese proceso, si continúa, va a ser mucho más difícil resolver el tema de la inflación y probablemente pueda acelerar el proceso inflacionario. Potorno, ¿me bancás 2 minutitos? Sigo hablando contigo, sé que tenés tiempo justo. Bancame 2 minutitos que lo tengo a Roberto Salvareza acá en el piso. Te bauticé, te dije, Héctor, discúlpame, diputado de titular del CONICET y demás. Gracias por estar acá. Hoy un intendente dijo que este gobierno no chocó la calecita, la puso pata para arriba y mató a todos los nenes. ¿Qué hizo este gobierno, diputado? Bueno, yo creo que ha devastado el país, ¿no? ¿Devastó el país? Devastó el país. Yo creo que en 4 años se dedicó a destruir parte de la economía argentina y de lo que es el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Si vos te fijás, la caída del PBI que tenemos ahora, vamos a terminar este año con 4% menos del PBI que el 2015. ¿A vos qué te parece que es eso? Parece que este programa económico lo que ha hecho más pobre a todos y obviamente la respuesta que tuvo en las PASO no era sorprendente. Y ahora está sin rumbo el gobierno. Potorno decía que hay un limbo político. Me pareció muy interesante lo que decía Potorno. ¿El gobierno está sin rumbo? ¿Cómo lo ve? Por supuesto, porque el gobierno no tenía un plan B. Como se niega a ver la realidad, porque ustedes se acuerdan que Marquitos Peña decía que el espíritu crítico es negativo. Entonces nunca se preguntaron qué estaba pasando, qué le estaba pasando a la gente. Entonces se sorprenden y no tienen plan B. Al no tener plan B, pasa esto. Plan A, ¿qué hacemos? plan A había, tenía plan A. Era continuar esto, es cruzar el río, seguir en el río y quedarse ahí. La verdad que lo que ha demostrado el gobierno es una enorme incapacidad para gestionar lo que es el país. Una clase política con la cual confió parte de los argentinos al principio y que hoy está absolutamente desvalorizada y en descomposición. Y no hay duda que la clase media que lo puso lo va a sacar a Macri. Yo le preguntaría... yo le preguntaría a Fausto cómo explica... Potorno, a Fausto Potorno, cómo explica el hecho de que este gobierno llevó adelante un programa que podríamos llamar de orden liberal, con apertura de importaciones, reducción del gasto público,
reducción de los salarios a través de la devaluación y que todo ello no haya dado resultado y que estemos en una situación peor todavía que la del 2015. ¿Cómo se explica? A ver, en realidad, dos cuestiones fundamentales. La economía argentina no puede crecer desde el 2011. La economía se dejó de crecer en el 2011. O sea, y sobre ese punto no hubo ningún tipo de acción en particular. Argentina no crece, y cuando no crece, hablamos los economistas de que no crece lo que se llama el PBI potencial. ¿Qué es el PBI potencial? Voy a dar una pequeña charla técnica para que se entienda. Imaginemos una fábrica, ¿está bien? Desde el 2011 la economía crece un año, cae al otro, pero el tamaño de la fábrica, que es la capacidad productiva de la Argentina, no crece, está estancada, totalmente estancada. ¿Está bien? Sí. Entonces, en ese esquema, si no hay reformas muy profundas sobre la economía argentina, difícilmente logras crecimiento, que es lo que ha estado pasando. No logras crecer. Potorri, ¿cuáles son las reformas abrir profundas? La economía, en realidad no abriste mucho la economía, bajaste un poquito las importaciones, pero fueron todo, perdón. Todo esto que estábamos comentando recién fueron todos más maquillaje que otra cosa, digamos. Sí. Reformas realmente profundas donde se puedan bajar los impuestos y poner a la economía en capacidad de crecer, o sea, que sea negocio invertir en Argentina. Pero Potorno, perdóneme, para que haya más empleo. Eso lo entiendo. Los asalariados ganen más plata, tiene que haber inversiones. Está bien, pero Potorno, permítame decir, está bien, podés está bien, pero no impuestos a todo el mundo pero no hubo mucho maquillaje en el sentido en que sí realmente se abrieron las importaciones y sí realmente la Argentina tiene un desarrollo económico mucho menor. No sé, lo tenemos acá en el piso a Roberto Salvareza, que es diputado del Frente de Todo, el Frente para la Victoria. Perdón, pero las importaciones son hoy tenemos menos importaciones que en el 2010. Porque se desplomó la economía, Fausto. ¿De qué estamos hablando? Porque se desplomó la economía, porque también te exportás menos. Sí. Tenés una recesión brutal y se decayó todo. Pero el 2017 también tenías menos importaciones. Sí, se cayeron todos, se cayeron los 3 años las importaciones. En el 2017 también teníamos menos importaciones. Está bien. No, digo, lo tenemos a Alvarez acá. A ver, ¿qué dice usted, Alvarez? Está bien, pero entonces, ¿dónde está la apertura económica? El crecimiento, pero vos lo que dijiste, que el crecimiento de las importaciones te generaron recesión. ¿Dónde está el crecimiento? No, yo no dije eso. A ver, yo tampoco veo ningún... Entonces, ¿qué es lo que depende de qué? Yo tampoco veo ¿Qué es lo que depende de qué? ¿El crecimiento económico depende de las importaciones o las importaciones dependen del crecimiento económico? Es una discusión más compleja, me parece. ¿Cuál es la prioridad? Bueno, por eso, entonces hay que explicar las cosas bien. La economía argentina no puede crecer, ¿no? Está en incapacidad de crecer, no tiene capacidad de crecimiento. Por lo tanto, abrir las importaciones es secundario en estas condiciones. Lo importante es salir, si vos tenés que abrir la economía la abrís simplemente para poder ir y comerciar más con el mundo. Más comercio, más crecimiento económico, eso seguro. Ahora, la verdad es que no podemos comerciar más con el mundo porque no tenemos capacidad de producir y no somos competitivos. Sí. Entonces, abrir las importaciones es irrelevante, ¿no? A ver, Fausto, sí estoy de acuerdo, es que el gobierno lo que hizo fue... Perdón, sí lo que estoy de acuerdo es que el gobierno lo que hizo fue empezar a tomar deuda para financiar un gasto público que antes se financiaba con emisión monetaria, después como se acabó esa posibilidad, se empezó a financiar con deuda, se siguió con el mismo esquema, el resultado fue, tomaste $, con eso aumentaron las importaciones y no pasó nada. A ver, pero Fausto, eso no significa que esté mal abrir la economía. A ver, me pone muy lo que decía, lo que diputado. Está mal es que vos estás consumiendo con deuda externa, ¿no? Claro, a ver qué dice usted, diputado. A ver. Me parece que hay países como Estados Unidos que están haciendo una clara política proteccionista sobre su economía. Entonces me parece que esto de abrirlo en forma indiscriminada, como se dice acá, no tiene mayor sentido. Aparte, cuando uno abre la economía, trata de que sus productos sean competitivos. Y en este país, para poder generar productos competitivos con valor agregado, tenés que darle un impulso muy fuerte a todo lo que es el aparato científico, tecnológico, universitario, que este gobierno ha ido absolutamente en el sentido opuesto. Entonces, mientras que no apostes a la educación, no apostes a tener un sistema universitario, científico, que cree conocimiento, que haga... Discúlpeme, diputado, discúlpeme, a ver, yo la verdad no veo
que este gobierno abreve la lógica del liberalismo. La verdad, es un no plan, usted lo dijo. No, bueno, pero Este pará, es un no, plan. pero ¿Cuál es el plan de gobierno? Pero Fausto, si fuese un gobierno liberal, hubiera hecho un montón de reformas. No, bueno, pero se le digo, Fausto. Impositiva, laboral. Pero bueno, las intentó hacer, Pero Esteban, Fausto. No hizo ninguna. Pero Fausto, Esteban, lo único que falta es que me diga que este gobierno es el comunismo chino. Lo único que falta es que me diga que este gobierno es el comunismo chino. Más liberal que este gobierno no vi nunca en la historia argentina. Abrir las importaciones. No, bueno, pero. Vos ponés palabras en boca mía que yo no dije. Yo te dije que no tenía plan, un gobierno. No, sí, tuvo un plan manifiesto. Disculpame, sigo un plan. Sí, a ver, diputado. Sigo un plan, disculpame. Sí. El paper del Fondo Monetario Internacional. Claro. El año 2016 le estaba recomendando al gobierno hacer lo que tenía que hacer. Reforma tributaria, reforma previsional, reforma laboral. No hizo ninguna. Porque no pudo hacerla por la presión social. A media, hizo todo mal. Pero capaz que... ¿Cuánto ganan los jubilados hoy? ¿Cuánto ganan los jubilados? Ya lo dije en el editorial. Pero si lo hubiese hecho, capaz que estaríamos mejor. ¿Qué sé yo? Se me ocurre. A ver, Espotorno, lo escucho, a ver. No entendí nada de lo que dijeron ahí, pero bueno, entiendo que estaban preguntando si era un gobierno liberal. Sí. No, no es un gobierno liberal. O sea, no puedes hablar de un gobierno que tiene una presión tributaria, la segunda presión tributaria más alta del mundo, y eso sea un gobierno liberal. No tiene nada que ver con eso. ¿Vos querés? El gasto público argentino sigue siendo, hoy está en 40 puntos del PBI, que es sacando el pico del kirchnerismo del 2015, que es donde el gasto público consolidado de nación, provincias, municipios, fue 47 puntos del PBI, 47 puntos del PBI, está bien, digo bien, es altísimo. Y eso comparado con el que Argentina históricamente, estuvo en 33, 32% del PBI. O sea, seguimos teniendo un gasto público insostenible, impagable. Entonces, en realidad no es un gobierno liberal, es un gobierno, más o menos. Yo diría, si tenemos que definirlo políticamente, socialdemócrata, pero tampoco me quiero meter mucho en eso porque no me interesa. Ahora, Espotorno... Lo que sí yo creo es que Argentina tiene un problema muy serio para crecer, porque definitivamente no hemos entendido cómo se crece y esperamos que el Estado haga el crecimiento, y no es así. El crecimiento económico se hace del sector privado estimulando a la economía. A ver, Fausto, con menores impuestos, me dejas un minuto con un servicio por parte del Estado efectivo, eficiente y infraestructura. Me dejas un minuto que quiero que hablen a y reglas de juego claras y estables. Pero yo quiero plantear esto. Hoy estamos en un cadalso económico pero parece una tormenta perfecta lo que estamos viviendo. Y dicen, no, pero no hicieron la reforma. La hubiesen hecho. Si lo hubiesen hecho, capaz que estaríamos mejor. Si no se hizo ninguna de la reforma. Peor. Ninguna. ¿Qué sabés? No se hizo reforma impositiva, no se hizo reforma laboral, no se hizo reforma previsional. Por suerte no se hizo. Pero perdón, si está hundido. Pero no, Natalia, dale, te escucho. Esteban, perdón. Vamos con Bacariza, por favor. Bueno, no, Espotorno, dale, digo, dale. usted como economista, digo, ¿cómo lo ve a Hernán Lacunza? Digo, hubo cambio de ministro, me parece que esto también es importante. ¿Le parece un buen economista? Digo, ¿en 2 meses va a poder hacer algo o qué hubiera hecho usted, no? Yo creo que en 2 meses mucho no puede hacer. Más teniendo en cuenta que ya te digo, cualquiera que tenga que invertir o tomar un empleado o comprar un activo financiero va a estar mirando más que nada lo que va a hacer Alberto Fernández. O sea, piensen que ya solamente tomar un empleado con todos los trámites que requiere y el tiempo que requiere, ya estás adentro de pasado octubre. ¿Pero es un buen economista, Lacunza, para usted? Me parece que cualquiera que tenga... Sí, Lacunza para mí es un excelente profesional, muy buena persona también, lo conozco hace mucho y me parece que es un economista muy capaz, pero la verdad es que no tiene muchas herramientas ni mucho tiempo como para actuar, ¿no? Claro. A ver, diputado, ¿qué decía? A mí me dijeron que el Ministerio de Economía era como una silla eléctrica más o menos en estos días. Yo creo que Espotorno, no sé... A ver, recordemos que Espotorno forma parte del gobierno, diputado. Discúlpeme, Espotorno, pero Lacunza tiene una trayectoria en la provincia de Buenos Aires que la ha dejado muy mal. La provincia de Buenos Aires está endeudada, tiene problemas estructurales económicos muy serios. ¿Cuáles son los méritos que ha hecho la provincia de Buenos Aires para decir que Lacunza ha hecho una gestión buena y que es un muy buen economista? A ver, Fausto, ¿lo escuchaste o no? ¿Querés decir algo? A ver, en realidad sí. A ver, voy a decir una cosa sobre la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es históricamente un problema económico. Sí, claro. Porque es una provincia que aporta, por ejemplo, el 40% de los recursos a nivel nacional, a nivel impositivo, y recibe el 20%. Con lo cual, estructuralmente, así como está la ley de coparticipación, así como está
el esquema legal que regulariza la provincia de Buenos Aires es una provincia con déficit estructural. Por eso es que nunca ha podido ser ordenada económicamente. Sí, pero... y lo que pasa es que naturalmente en esas condiciones es una provincia que necesita infraestructura y bueno, uno puede decidir si no hacerla, no hacer los Fausto, ahí vengo, hacer, sí. o- Fausto, ¿me Disculpame, puedes esperar un minuto? Que tengo un vivo, ¿me puedes esperar un minuto? A ver, el ministro de Economía de Mendoza. Esperame un minuto, diputado, discúlpeme. A ver, habla el ministro de Economía de Mendoza ahora, en la cumbre esta en el Palacio de Hacienda. A ver, dale, vamos. Responsabilidad para acompañar en un momento difícil de lo argentino y que hoy la prioridad es darle estabilidad a la macroeconomía y en eso y dar reglas de juegos a futuro. Lo que nos preocupaba en nuestro caso en Mendoza era una provincia en la que venimos trabajando en la estabilidad jurídica y dando ejemplo de que invertir en Mendoza es un lugar donde hay institucionalidad, donde hay trabajo, donde no te cortan la calle por cualquier cosa, ni tampoco te amenazan los sindicatos simplemente, sino que se hace todo por acuerdo. Creemos que la obligación que tenemos ahora como provincia, como la tienen también las empresas y como la tiene el gobierno nacional, es sentarse y encontrar una salida a una situación temporal tomada por decisión y por necesidad de una situación de inestabilidad macroeconómica, producto de la situación compleja. Bueno, claro, estamos hablando de 90 días, que eso es lo que dice hasta ahora el decreto. Ahora habrá que buscar cómo mejorar esa salida de la temporalidad, teniendo en cuenta de que esta inestabilidad, producto de las elecciones, de las PASO, generó un desequilibrio macroeconómico y en eso se tomaron varias decisiones, entre las cuales está esta. Sí, perfecto. A ver, esto es el tema vinculado con las provincias petroleras. Ahora sigo, Paula Gulini está en la Casa Rosada. Hay una reunión ahí en la Casa Rosada. A ver qué está pasando, Gulini, ya vuelvo con el Fotorri y con el diputado Salvareza. ¿Qué pasa, Gulini, ahí, perdón, en el anexo de la Cámara de Diputados? Paula, bienvenida. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo andás? Bueno, hay total hermetismo aquí en el anexo de diputados porque Mario Negri, el que encabeza el bloque de diputados nacionales radicales, se encuentra a partir de las 6 de la tarde, ya están reunidos porque están analizando el resultado de las PASO y las medidas económicas que está tomando el gobierno. Quisimos ingresar, estuvimos adentro, no hay obviamente, no quieren hablar con la prensa, por eso digo total hermetismo aquí en el anexo de diputados. Vamos a ver si alguien sale, si podemos hablar con ellos, porque han ingresado en sus autos, no se sabe qué hora termina, pero no quieren tener contacto con la prensa. Hago una cosa, Gulini, quédate en vivo ahí. Si no bien entro, si hay alguien me interrumpís y volvemos. ¿Por qué están reunidos los radicales en secreto? Che, el celular, no se puede entrar a la reunión con celular. ¿Por qué? ¿Que se va a la Unión Cívica Radical? Los Natalia, copió. ¿cómo es esto? ¿Cuál es el problema? Los ¿Por qué esta copiaron. reunión? A ver, contame. Los copiaron, Sí. porque cuando se entra a las reuniones de gabinete, también el celular afuera. esconderlo. Bueno, ¿Pero ¿qué es por lo qué que la se va a reunión? hablar Dale, a en ver. este encuentro Sí. en el Congreso? Tiene que ver, obviamente, con el resultado de las elecciones y sobre la situación económica del país. También, ¿qué es lo que van a hacer de cara a las elecciones de octubre? Bueno, obviamente son momentos claves para el radicalismo, sobre todo porque son los socios actuales del gobierno que acaban de perder en las PASO por una diferencia de 15 puntos y hay que ver si se van o no. Me parece que va a depender del resultado de octubre. Sí, a ver, diputado, ¿qué quería decir? ¿Qué quería decir? Y vuelvo con Fausto. No. Dale, a ver. Simplemente comentarle que un buen ministro de Economía en una provincia como la de Buenos Aires hubiera protegido las pymes, no hubiera generado el 12% de desocupación y tendría el 60% de los chicos en la línea de pobreza. Me parece que tiene responsabilidades como ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires hacerse cargo de hacer la CUNSA, hacerse cargo, ¿no? Un poco discutiendo si la CUNSA había hecho es un buen economista o no. Yo digo, la gestión de la CUNSA en la provincia fue realmente habla por sí solo. Diputado, usted se queda en el piso y seguimos hablando, lo tengo que ir cerrando con el Potorro, me quedan dos preguntas más. Fausto, ¿nos estás escuchando? ¿Nos estás escuchando? Bien, ¿qué hay que esperar de ahora, de ahora en más, por ejemplo, con la inflación? ¿Qué número está manejando para la del mes en curso? Algunos hablan de 6 puntos, hablan de 60, 70 la nacional. ¿Qué número está manejando, Fausto? Mira, para agosto estamos manejando 4,5 probablemente. Ojo, podría haber sido más, lo que pasa es que ten en cuenta que la primera quincena de agosto la inflación venía bajando. Claro, antes de las elecciones, digamos. digamos. Apuntando al 2, otra cosa. Entonces, claro, antes de las elecciones. Y después, con la subida del dólar,
se aceleró muchísimo la inflación, con lo cual creemos que va a terminar arriba de 4 puntos. Arriba de 4 puntos. ¿Y año? Y en septiembre más o menos igual. Más o menos. Sí, y año Y no más. lo estamos esperando en 50 o un poco más. La verdad es que estamos mirando números todos los días de esos Sí. para tener una idea, ¿no? ¿Vos qué querés que después de septiembre pueda aflojar o no? ¿O no hay ninguna perspectiva? Agosto y septiembre seguramente van a ser altas. ¿Puede bajar después o no? Sí. Muy difícil saberlo. Muy difícil saberlo porque dependerá de qué pasa. O sea, después de octubre empieza otro juego todavía. Claro, claro. No lo conocemos. Claro. A ver, Adidas, ¿qué quería decir? En principio, si todo quedase así, Sí. si el dólar quedara estable y todo, te diría que sí, que empezaría a bajar. Le quería preguntar a Espotorno, ¿cómo califica la gestión económica de Macri? ¿Muy mala, mala, buena, muy buena? Pésima puede ser también, ¿o no? También, horrible puede No, ser. Mala. Bien, Ernesto, ¿qué querías preguntar? Dale, Ernesto. No, a ver, quería Sí, preguntarle... yo creo que apuntaron... Dale, redondea, Fausto, redondea. A ver, hay temas estructurales que no se atacaron, digamos. Claro. Hay temas estructurales que no se atacaron y que eran claves, ¿no? Y cuando empezaron a atacarse ya pasó tarde, ya fue tarde, ¿no? Algunas cosas se hicieron bien, creo que el tema del cepo, salir del default, tarifas en algún aspecto se fue corrigiendo el problema. ¿Se pero olvidaron de la me parece gente? y diría algo de la parte de infraestructura también. Espotorno, A ver, recién... yo creo que tomaron riesgos. Bien. Recién a ver, acaba de la última hablar pregunta. Macri. Sí. A ver, dale, que cierro un Espotorno. Sí, ¿Qué dijo Macri? no Dale, a sé ver. si él lo sabía, dijo Sí. que el dólar se va a quedar donde está. ¿Se tiene que quedar donde está el dólar? Digo, ¿está de acuerdo con lo que acaba de decir el presidente de la Nación? Sí, en Washington. Pasa, no lo va. Hasta donde yo sé, Sí, Macri a ver, no fija el dólar. No sé si estoy de acuerdo. Lo que sí creo que eso es lo que debe querer hacer Macri. Claro. Ahora que le salga, bueno, hay un montón de imponderables ahí, ¿no? También creo que lo quería tener en 46. Bien. Se le fue. A un 20 antes. O sea, hay un montón la verdad es que el dólar lo maneja más el mercado, que es Claro, un mercado claro, aparte por que supuesto. es lo que lo determina, ¿no? Fausto, es un gusto hablar contigo siempre. Entonces, a ver, entiendo que él trate de generar confianza, ¿no? Y estabilidad. Fausto, perdón, te interrumpí, te decía, sé que te tenés que ir. Gracias por hablar con nosotros, es un gusto tenerte, ¿eh? De verdad, gracias, Fausto, ¿eh?